Y hoy les voy a pedir que abran sus Biblias en el capítulo 1 de Lucas. Si trajo sus tabletas, sus teléfonos, en el capítulo 1 de Lucas. Hoy vamos a mirar la historia de María. Y el título de este mensaje es Favor con Dios. Favor con Dios. Favor con Dios. Favor con Dios. Cuando se acercan las fiestas navideñas, tendemos a hablar de Jesús, del nacimiento, de los Reyes Magos, de los pastores. Hablamos de José, ¿no? De la valentía de José, pero como que tendemos a alejarnos un poquito de hablar de María. A veces no queremos hablar mucho de María debido a las falsas enseñanzas que se han creado en cuanto a ella a través de los años, enseñanzas que contradicen las Escrituras. Por una parte, la Iglesia católica ha formado doctrinas o enseñanzas acerca de ella y queremos como alejarnos un poquito de hablar de María. En las iglesias cristianas no hay alabanzas con el nombre de María, no se habla de María. Cuando queremos estudiar algo acerca de hombres de fe, personas de fe, miramos a Abraham, a Moisés, a David, a Pablo, pero María no cabe en esa categoría. Una de las cosas que tenemos que entender en cuanto a María, lo que se ha enseñado, contrario a las Escrituras, es que ella siempre ha sido una virgen perpetua, siempre ha sido virgen. Las Escrituras nos enseñan todo lo contrario. Vemos que después de haber tenido a Jesús, dado a luz a Jesús, ella se unió en matrimonio con José y tuvo más hijos e hijas. Ella tuvo hijos e hijas. Vemos en el capítulo 6 de Marcos cómo los hermanos y las hermanas de Jesús eran conocidos en Nazaret. Otra enseñanza contraria a las Escrituras que se ha enseñado a través de los tiempos es que María era una mujer sin pecado, nunca pecó. Y tuvo que ser así para que el Hijo de Dios también fuera sin pecado. Sabemos que el Hijo de Dios fue engendrado por el Espíritu Santo. María misma confiesa la necesidad de un Salvador, de un Señor. Luego vemos a María juntamente a los discípulos, a los apóstoles, orando al Señor y esperando por el envío del Espíritu Santo. Las Escrituras en Romanos nos dicen que no hay justo ni aún uno. Todos han sido destituidos de la gloria de Dios. María era una buena mujer, pero era una mujer pecadora como todos los seres humanos, que necesitaba también de un Salvador. Y otra de las enseñanzas es que ella murió y fue llevada al cielo. Y en el cielo fue coronada la reina del cielo. Y las Escrituras nos enseñan que en el cielo solamente existe un rey,
un Dios todopoderoso y Señor de señores. Entonces, cuando nosotros escuchamos estas enseñanzas, no queremos hablar mucho de María, pero la verdad es que hay mucho que aprender en sí de María, de la vida de María. Creo que María es un gran ejemplo de fe que nos va a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Y esto es algo que quiero que veamos el día de hoy. Porque a María se le llama una mujer bendecida. ¿No es así? Bendita eres tú entre todas las mujeres. Una mujer bendecida. Una mujer que obtuvo el favor de Dios o la gracia de Dios. Ahora, la pregunta que nos deberíamos hacer y vamos a ver el día de hoy es, ¿qué fue lo que hizo para que María recibiera el favor de Dios? ¿Qué fue lo que ella hizo para que ella recibiera la bendición de Dios? ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer para recibir el favor de Dios? ¿Qué es lo que tú y yo podemos hacer para ser bendecidos por Dios? Y para esto quiero que el día de hoy miremos los versículos 26 al 28 del capítulo 1 de Lucas. Lucas capítulo 1. Lucas, el historiador, ya empezó mostrándonos la historia de Zacarías e Elizabeth, dos ancianos. Elizabeth, una mujer ya de edad avanzada, saldría embarazada. Su hijo Juan sería aquel que iría delante del Señor o del Mesías. Y ahora viene la historia del anuncio del nacimiento del Hijo de Dios, el Mesías esperado de la promesa. Lucas nos muestra el escenario, nos dice que este evento se va a llevar a cabo en la región de Galilea, o si quisiéramos llamarle el condado de Riverside, una región conocida por la pesca, por la agricultura, por el comercio. Había mucho comercio a través de la región de Galilea. Gente iba y venía del sur hacia el norte y del norte hacia el sur. Una región muy grande donde existían muchas personas enfermas, olvidadas, endemoniados, mucha gente pobre, mucha gente con abundancia. Y en esa región había un pueblito, un pueblo muy pequeño, insignificante, de nombre Nazaret. Y es ahí donde se va a llevar el anuncio que viene directamente de Dios para una joven muchacha. Una muchacha que tendría no más de 14 años, entre 12 y 14 años. Sin esperar, ella va a recibir una gran noticia de parte de Dios. Entonces, note conmigo el versículos 26 y 27 del capítulo 1 de Lucas. Dice, al sexto mes, en referencia al sexto mes de embarazo de Elizabeth, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Lucas nos da detalles de que este mensaje no viene de un ángel, sino que viene directamente del trono de Dios para mostrarnos que esto es un acto divino, planificado por Dios. Desde el trono de Dios, el ángel Gabriel
viene a darle un mensaje a esta joven. Él fue enviado a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Nazaret, un pueblito. A una virgen desposada. La palabra desposada aquí significa comprometida. Lo que decimos engage. El hombre le pide la mano a la mujer y muy pronto se van a casar. María estaba comprometida para casarse. En la cultura judía de aquellos tiempos, los padres hacían el arreglo para que se casen los hijos. Imagínense si esto sucediera el día de hoy. Que tu mamá te escoja el novio o tu papá te escoja la novia. ¿Ah? Eso era lo que sucedía en aquellos tiempos. María estaba comprometida para casarse con un joven. María tendría entre 12 y 14 años y el joven tendría entre 15 y 16 años. Se casaban a una edad muy temprana en aquellos tiempos, la cultura era muy diferente. En el compromiso para el matrimonio había un periodo de tiempo que se tenían que separar. El compromiso era considerado algo oficial, un matrimonio en sí. Ella estaba comprometida, nos dice Lucas en el versículo 27, con un varón, quien se llamaba José, de la casa de David. Sí, cuando nosotros leemos los pasajes de la Biblia, muchas veces lo leemos y lo leemos y lo leemos y avanzamos. Y a veces no nos damos cuenta que el autor nos da pistas para ir entendiendo lo que él quiere mostrarnos a través de sus escritos. José iba a ser el padre, no de sangre, sino legal de Jesús. José era el descendiente de David. ¿Y por qué nos muestra Lucas que él es el descendiente de David? Porque Dios le había hecho una promesa a David, que uno de sus descendencia se sentaría en el trono de Israel para siempre, por toda la eternidad. Entonces Lucas nos está dando pistas que el tiempo para empezar a cumplir esa promesa había llegado. El descendiente de David iba a entrar en escena en la historia de Israel. Las promesas de Dios se estaban empezando a cumplir. José, descendiente de David. Lucas nos va dando pistas de qué es lo que está haciendo Dios desde su trono. Una virgen estaba desposada, dice el versículo 27, con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen, nuevamente, Lucas muestra a María como virgen 2 veces antes de mencionar siquiera su nombre. Y esto lo hace para darnos a entender que este iba a ser un evento único en la historia. Una joven virgen iba a dar a luz. Esta virgen se llamaba María. María. Lucas nos muestra el escenario. María, quizás en sus 12, 13 años, está en la cocina de su casa haciendo tortillas a mano. Y quizás se voltea para agarrar un poco de agua y un ángel parado en la cocina de María. Y el ángel se presenta y simplemente le dice: hey, favorecida, hey, mujer, tú que has encontrado el favor de Dios. Y ella no lo puede entender, ella está en perplejo
con miedo, asombrada. Y el ángel le reitera que no tenga miedo, porque ella ha encontrado el favor de Dios, o ha sido escogida como favorecida de Dios. Ella es una favorecida de Dios. Note los versículos 28 al 30. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, o saludos, favorecida. La palabra favorecida aquí significa gracia. Tú que has recibido la gracia de Dios. Eso es lo que significa. Saludos, tú que has recibido la gracia de Dios. Palabra favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Y esta palabra es clave porque cuando leemos bendita tú entre las mujeres, asumimos que solamente ella será bendita. Pero las Escrituras también nos muestran que todos nosotros somos bendecidos. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículos 3, que Dios nos ha bendecido a todos nosotros con todas las bendiciones espirituales. Somos benditos también. Versículo 29 dice: mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y en su mente pensaba: ¿qué está pasando? ¿Qué tipo de palabra, de saludo es este? Que yo soy una mujer favorecida o que ha recibido la gracia de Dios. Y el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, o ha sido encontrada favorecida por Dios. María no oró, María no pasó tiempo pidiéndole a Dios que ella quería ser la madre del Mesías. Dios no vio nada especial en María. Dios simplemente en su gracia y su misericordia escogió a María. Es por eso la sorpresa de María. María no dijo: wow, estaba esperando por esta respuesta. Estuve orando por mucho tiempo. ¿Cómo lo hizo Zacarías, el sacerdote? Dios escoge a María, no por sus atributos, no por sus cualidades, simplemente por la gracia de Dios. Así como nos escogió a cada uno de nosotros. Dios no vio algo especial en nosotros para que Él nos escogiera. Simplemente movido en su misericordia y en su gracia, Él nos escoge. Eso es lo que hizo Dios con nosotros y eso fue lo mismo que hizo con María. Ahora, María, confundida, es una niña, no entiende lo que está pasando. El ángel va a pasar a explicarle qué es lo que va a suceder. Le va a decir la razón por la cual ella es una favorecida de Dios. Y la razón es que ella va a salir embarazada. Ella va a tener un hijo. Un hijo que va a ser conocido como el Hijo del Altísimo. Un hijo que va a heredar el trono de su antepasado, David. En otras palabras, ella va a ser la madre del Mesías, el ungido de Dios que había de venir. Es el versículo 31. Y ahora concebirás o te vas a embarazar y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El nombre Jesús en aquellos tiempos era muy común. Es como en México. En México, si todos no son José, todos son Marías. Si no son Marías, todos son José. En aquellos tiempos, todos llamaban, la mayoría, a sus hijos Jesús. Y la razón que los padres le daban cierto nombre a sus hijos es porque ellos tenían una expectativa de lo que sus hijos iban a hacer. Jesús significa
Jehová es salvación. Y esa era la expectativa del Padre Celestial para su Hijo, que Él sería el Salvador de su pueblo, de sus pecados. Y el ángel dice, tú vas a tener un hijo, aún estando embarazada, aún siendo virgen, tú vas a tener un hijo y le darás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y este será grande, le dice el ángel. La palabra grande no está hablando que Él va a ser de 6 pies, alto, fornido. Habla de su majestad. Moisés en el libro de Deuteronomio dice que el Señor Dios es Señor de señores, y grande y maravilloso es el Señor. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento llama a Jesús nuestro Dios y grande Salvador, Cristo Jesús. Grande en poder, grande. Este niño va a ser grande y será llamado el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios. Él va a ser conocido como el Hijo de Dios. Él va a tener todos los atributos, todas las características, y Él va a ser conocido como el Hijo del Altísimo. Va a haber algo diferente en Él, el Hijo del Altísimo. María no podía entender, aun cuando Jesús había nacido, ella no podía entender las cosas que decía Jesús. Cuando Jesús era niño y Jesús se desaparecía y ellos lo buscaban, encontraban a Jesús en el templo y le recriminaban, hijo, ¿qué estás haciendo? Y Jesús le respondía que estaba en los negocios de su padre, en la casa de su padre, en el templo. Él llamaba siempre a Dios su Padre, y María no lo podía entender. Cuando le preguntaron, afuera están tus hermanos y tu madre, él dijo, ¿quiénes son mis hermanos y mis hermanas? Son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Él sería conocido como el Hijo del Altísimo, dice el ángel. Y el Señor Dios, dice el versículo 32, le dará el trono de David, su padre. La promesa que Dios le hizo a David en 2 de Samuel capítulo 7 empezaba a tomar su lugar. Él es el descendiente y el heredero de David, y a él se le dará el trono del rey. Y reinará sobre la casa de Jacob, o Israel, para siempre, y su reino no tendrá fin. El ángel les está explicando todo esto a María. Tú eres virgen, pero vas a salir embarazada. Vas a tener un niño, varón. Lo vas a nombrar Jesús, porque Él va a ser el Salvador de su pueblo. Este va a ser conocido como el Hijo del Altísimo. Él va a heredar el trono de su padre o de su descendiente David. Va a gobernar sobre la casa de Israel. Y su poder y su reino durará para siempre. No va a tener fin. María está tratando de entender y asimilar todas estas cosas. Y ella hace una pregunta válida en el versículo 34. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón, yo no me he acostado con un varón, no estoy casada, no he tenido intimidad con ningún hombre. ¿Cómo va a ser esto posible, que yo salga embarazada? Y el ángel ahora le da detalles de cómo ella va a salir embarazada. Le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder de Dios, del Altísimo, te cubrirá. Y este santo ser, este niño, nacerá y será conocido como el Hijo de Dios.
Note el versículo 35. Respondiéndole el ángel a María, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Las mismas palabras que utiliza Jesús en el libro de los Hechos cuando le dice a sus discípulos: vayan a Jerusalén y esperen, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. La misma palabra que utiliza Lucas aquí con Hechos capítulos 1 versículos 8. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El lenguaje es similar cuando la gloria de Dios estaba sobre el tabernáculo en el desierto. Éxodo capítulos 40. Moisés quería entrar al tabernáculo y no podía porque estaba lleno el tabernáculo de la gloria o de la sombra de Dios. Ese es el lenguaje que utiliza María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la gloria de Dios te cubrirá, dice el ángel. Por lo cual también el santo ser, santo en deidad, en esencia, el Hijo de Dios, apartado para una obra especial, nacerá y será llamado Hijo de Dios. Juan en el Evangelio nos dice que el Hijo de Dios vino e hizo su tienda entre nosotros, habitó entre nosotros, hablando de la encarnación. Juan, el profeta, llamó a Jesús el Hijo de Dios. Jesús iba a ser conocido como el Hijo de Dios. Sí, los judíos esperaban a un Salvador, a un Mesías, un hombre de carne y hueso, pero jamás se imaginaban de la encarnación. Jamás se imaginaban que este Salvador, este Mesías, iba a ser Dios en la carne, encarnado, 100% hombre, 100% Dios. Ellos no entendían esto. María está escuchando todas estas cosas. Ella no sabe si está soñando o está despierta. Ella no esperaba una noticia como esta. Y para animarla a María, le dice: por si acaso, para que veas que esto sí es posible, que tú salgas embarazada, aún siendo virgen, tu prima, María, Elizabeth, quien era estéril, quien no podía tener hijos y está avanzada en edad, está embarazada. Y ya tiene 6 meses de embarazo. Para que tú veas que para Dios no hay nada imposible. Otro versículo 36, y aquí tu parienta Elizabeth, tu prima. Ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. O sea, tú eres virgen y puedes salir embarazada también, porque no hay nada imposible para Dios. A diferencia de Elizabeth, ella había sido embarazada por medio de su esposo Zacarías. María iba a ser llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendría sobre ella para engendrar al Hijo de Dios, la encarnación. Y esto es posible, dice el ángel, porque para Él, para Dios, no hay nada imposible. No hay nada imposible para Él. Quiero que entienda esto: María es una niña. María corría el riesgo, de acuerdo a la ley. Ella no se había casado y si la veían en la calle con su barriguita embarazada, la podían matar a pedradas, de acuerdo a la ley. Ella corría el riesgo que su prometido, José, la dejara.
Ella iba a ser habladuría de todo el pueblo, de toda la gente. La gente iba a hablar de María, se iba a burlar de ella, iba a estar en boca de todos. Eso es lo que iba a suceder si ella salía embarazada. Y mira la respuesta de María en el versículo 38. Entonces María dijo: he aquí la sirvienta, la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ella se somete humildemente a la voluntad de Dios para su vida. Entonces, si tú dices que va a ser así, pues entonces que se haga tu voluntad. Al final yo soy simplemente una sierva y tú eres mi Señor. Estamos hablando de una muchachita, 12, 13 años. No le importó lo que iba a venir. Ella simplemente se sometió a la voluntad de Dios. El ángel nos dice, se fue de su presencia. ¿Y por qué pone esto, Lucas? Todos sabemos que tenía que irse. No, porque apenas se va de su presencia, ¿qué hace María? Empieza a correr. ¿A dónde? A la casa de su prima. ¿Y sabes dónde vivía su prima? A 4 días de distancia. En aquellos tiempos no existía el tren como lo tenemos el día de hoy, que llegas en 30 minutos a Los Ángeles. No teníamos bases, no habían aviones. Esta niña se fue a 4 días de camino para ver que si todo esto lo que el ángel le había dicho era cierto. Y llegando María a casa de su prima Elizabeth, se da cuenta que su prima está embarazada, tal y como se lo había dicho el ángel. Y María Elizabeth empieza a profetizar ya en el Espíritu Santo y le dice en el versículo 45 del capítulo 1 de Lucas: y bienaventurada o bendecida o favorecida tú que has creído, porque se cumplirá todo lo que fue dicho de parte del Señor. Porque has creído, vas a ser bendecida. Porque has creído, se va a cumplir todo lo que ha dicho el Señor. Entonces, ¿qué fue lo que hizo María para recibir el favor de Dios? ¿Qué fue lo que hizo María para recibir la bendición de Dios, ser bendecida por Dios? Que ella le creyó ciegamente a Dios y se comprometió a poner en práctica todo lo que Él le había dicho. ¿Qué es lo que va a hacer que nosotros seamos bendecidos y encontremos el favor de Dios? Que le creamos ciegamente a Dios. Que creamos ciegamente lo que Él nos dice. Y nos comprometamos a hacer todo lo que Él nos pide que nosotros hagamos. Es así como nosotros encontramos y recibimos las bendiciones de Dios. Es así como nosotros llegamos a ser favorecidos por Dios, cuando nosotros le creemos ciegamente lo que Él nos dice y nos comprometemos a hacer lo que Él nos pide que nosotros hagamos. Cuando le creemos ciegamente a Dios, aun cuando no entendemos las cosas, y nos comprometemos y hacemos todo lo que Él nos pide que hagamos, es ahí cuando empezamos a experimentar las bendiciones y el favor de Dios sobre nuestras vidas. Los que estamos aquí ¿por qué? Porque nosotros le creímos ciegamente a Dios. Nosotros no entendíamos
cómo esto era de la salvación, que Dios nos podía dar la vida eterna, que nos podía cambiar de adentro hacia afuera. Nosotros no entendíamos en realidad cómo era que Él podía poner su Espíritu Santo dentro de nosotros. Nada de eso tenía sentido, pero algo sí hicimos, le creímos. Y hoy estamos experimentando sus bendiciones. Ha habido cambios en nuestras vidas, ciertos hábitos han quedado atrás, seguimos luchando, pero seguimos experimentando la misericordia y las bendiciones de Dios, porque le creímos. Y si nosotros queremos seguir experimentando las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas, tenemos que seguir creyéndole ciegamente lo que Él nos dice en su palabra y comprometernos a poner en práctica todo lo que Él nos está pidiendo que nosotros hagamos. Él nos dijo que todo iba a cambiar y ha cambiado. ¿Y por qué nos detenemos entonces de seguir creyéndole a Él? Hay personas que tienen buenos trabajos, ganan buen dinero, tienen buenos trabajos, casa, dinero, ahorros, pero algo les falta en su vida. Algo falta en sus vidas. Solamente Dios puede llenar aquello que falta en la vida de esas personas. Y lo único que Dios está pidiendo a esas personas es que también le crean ciegamente, para que ellos también experimenten las bendiciones de Dios. Creer en Dios, creer en su palabra ciegamente funciona. Y nosotros podemos dar testimonio de ello. Y si queremos seguir experimentando el favor de Dios, si queremos seguir experimentando las bendiciones de Dios en nuestras vidas, tenemos que seguir creyéndole a Él ciegamente y comprometernos a poner en práctica todo lo que Él nos está diciendo que hagamos. Y de esa manera vamos a ser bendecidos por Dios y vivir con el favor